Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes, que no cuenta con Nicole Rodríguez, como se darán cuenta, está fuera, está en viajes, está haciendo sus cosas y volverá en un par de semanas más. Así que por el momento tendrán que aguantarme a mí solamente los martes y los jueves. Y quiero recordarles que este programa de lunes a viernes es posible por el auspicio de Hey y Remodeling. Las dos empresas son de los mismos dueños. Hey se dedica al corretaje de propiedades. Reciben pocos encargos. Trabajan toda la semana, todo el día, tienen métodos propios y el resultado es que logran vender y arrendar donde otros no lo logran. Así que si usted tiene por ahí una propiedad que no ha logrado avanzar con ella ni en el arriendo ni en la venta, póngase en contacto con Ángel Hey. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales en el temas de pintura, pisos, arreglar o cambiar piso, por ejemplo, cambiar un parqué por otro tipo de parqué, sacar la moqueta y poner un parqué de verdad en las baldosas del patio, lo que sea. Especialistas en eso. Muebles de cocina, mueblistas especializados en muebles de cocina que tienen otro tipo de problemas que los muebles comunes y corrientes. Obvio. Y arquitectos para obras mayores, puros profesionales para un trabajo profesional de calidad de una empresa que está ahí, que permanece, que garantiza su trabajo. Bueno, esto es una anécdota solamente, pero la voy a mencionar porque creo que lo que vivimos los vecinos de Ñuñoa el fin de semana no es distinto a lo que pueden vivir o viven los vecinos de otras comunas del país, y es cuando los municipios deciden llevar a cabo algún evento o arriendan un local para que otros hagan un evento y le joden la vida a un barrio completo. Con lo de siempre, música chanta a todo volumen, animadores que gritan. Es lo que se vivió este fin de semana en el sector donde yo vivo. Al parecer en la Casa de la Cultura se produjo uno de estos eventos que yo no sé qué tiene de cultura. La música chanta, todo chancho, no tiene nada de cultura. La gente enfurecida. Me imagino qué pasaba con los vecinos que viven al lado de la casa. Yo vivo a cuadras de la Casa de la Cultura y se sentía la bulla. Y nadie respondía a la municipalidad. No hubo, o sea, una falta de respeto por los vecinos, un criterio vulgar de la fiesta y la alegría equivalente a meter bulla, a satisfacer los gustos más bajos de la gente más ignorante, más bruta. Eh, Muy impresionante, pero esto ocurre todo el tiempo. Las autoridades parece que no son muy distintas al vulgo en estas materias, no tienen interés en que una casa de la cultura sea exactamente eso, una casa de la cultura y no simplemente un local para arrendarle una banda de rock chanta o cosas por el estilo. Yo sé que me estoy ganando enemigos con decir esto aquí en el municipio, pero lo digo porque estuve viendo los reclamos que llegaban de muchas personas en una plataforma, en una aplicación del celular, los reclamos de la gente enferma con la bulla, y ahí seguía la cosa. Bueno, todo el fin de semana. Y usted que vive en otra comuna seguramente ha sufrido alguna vez una experiencia parecida. Poco respeto por el descanso de la gente. O sea, por darle el gusto a 100, a 200 o 500 personas y organizar un evento, le joden la vida a miles de personas. Por supuesto que hay algunos, yo vi algunos comunicados de un vecino de la zona que le parecía perfecto, que si a usted no le gusta, váyase a la comuna. Imbéciles así hay siempre en abundancia. O sea, no tienen oído, no tienen cultura, no tienen cerebro, no tienen nada y por lo tanto no les importa que les revienten las pelotas, digamos, con bulla. Gente así existe, lamentablemente. Bueno, digo esto y ya me gané más enemigos, pero en fin, me da lo mismo. Y vamos al barrio internacional. Hoy día que estoy grabando se supo, por supuesto ocurrió a otra hora en Israel, un atentado en un paradero de buses. Llegaron dos de estos que aquí llamarían luchadores sociales, supongo. Dos terroristas empezaron a disparar, mataron a 6 o 7 personas, quedaron un montón más de heridos, algunos de ellos quizás van a morir. Fue un desastre. Y esto es lo que se vive en Israel. Ahora, estos atentados han existido antes. Tipos que aparecen y matan así a destajo. Luego, si los matan a ellos, resulta que uno de los terroristas tiene menos de 18 años. Acá en Chile nos faltan los
¿Mm? Que los consideran que se ha hecho se ha atacado a unos niños, unos niños. Resulta que esos niños, desde que son realmente niños, 8, 9, 10 años, ya los están preparando para matar, les regalan como juguete de fin de Pascua, digamos, rifles de verdad, los entrenan para matar, les llenan la cabeza de odio y obviamente terminan matando a alguien. Esos no son niños, no son niños, eran niños, dejaron de serlo. Bueno, decía que esto ocurrió antes, pero al ocurrir ahora, en las circunstancias que vive ahora Israel, que está en guerra con medio mundo islámico a su alrededor, está en guerra con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con los Houthi, y está en guerra directa o indirecta con todos los islamistas extremistas que son millones en el mundo donde está enclavado Israel, es distinto. Después de lo que ha pasado en la Franja de Gaza, después de lo que ha pasado después del apocalipsis que fue en octubre del 23, cuando mataron a más de 1.000 y tantas personas, quemaron vivos a otros, los agentes de Hamas y otros grupos extremistas islámicos. En medio de ese contexto, esta operación de hoy de esos 2 terroristas que los liquidaron tiene otra significación y va a tener otras consecuencias. Las consecuencias normales de estos atentados en Israel era que se perseguía, se buscaba a los autores del atentado y eventualmente se los liquidaba. Pero ahora la atmósfera que se vive en Israel, que vive el gobierno israelita, es completamente distinta. En medio de esta guerra, de esta apocalipsis que ha sido esta guerra, las consecuencias van a ser muy diferentes. Ya no van a perseguirse solamente a esos tipos. Ya no van a ver esto como una especie de operación policial, en cierto sentido. Van a buscar a los que organizaron, a los que financian, a los que hacen publicidad, a los que vitorean en las calles, van a buscar a todos, consideran enemigo a todo ese mundo, no solamente a los que apretaron el gatillo. Esto está avanzando hacia una situación, digamos, de Armagedón literalmente en Medio Oriente, porque se van encendiendo más y más los ánimos. El ánimo de muchos soldados israelitas, muchos israelitas, es, salvo los parientes de aquellos que están todavía secuestrados y que estarían dispuestos a cualquier cosa que hiciera Israel con tal de recuperar por lo menos los cadáveres de sus seres queridos. Pero el resto de la población israelí se ha ido encendiendo más y más y más y más y más el ánimo de que tienen un enemigo global, que no son simplemente tales o cuales militantes, y que hay que llegar hasta los extremos más extremos, digamos, para destruir a esos enemigos. Eso se los advierto que es lo que va a ocurrir. Es decir, están sembrando vientos y van a cosechar ese mundo islámico extremista, esas organizaciones terroristas, esos que salen a las calles a vitorear cada vez que matan a un judío, van a cosechar tempestades. Ya las están cosechando, las cosecharon en Irán y las van a cosechar pronto por segunda y tercera vez. Eso es lo que está ocurriendo. Lo digo sin ánimo de ninguna clase, yo no soy judío, no soy israelita, simplemente observo, recuerdo lo que ha sucedido en otras situaciones militares en este mundo, cuando las cosas se calientan más y más y llega un momento en que se ve todo rojo y no se quiere ya simplemente destruir al tipo con el rifle, se quiere destruir a todo ese grupo, a todo el mundo del cual emerge el tipo con el rifle. Para allá va la cosa. Y en el contexto de esta situación mundial, les puedo decir de que el plan de paz, esa paz que anunció Trump cuando era candidato que iba a lograr en 24 horas en Europa, no la ha logrado ni en 24 días, ni la va a lograr en 24 meses. Estas iniciativas de él, confusas, contradictorias, repletas de condescendencia con Putin, con el bando ruso, que es el invasor, que es el que inició todo esto, eso se acabó. El propio Trump o la gente que lo rodea están ya, digamos, diciendo directo e indirectamente que Estados Unidos ya ahora se lava las manos como Pilato y que son los europeos los que tienen que hacerse cargo del problema. Naturalmente en una reunión Trump, que se cuida mucho de decir una palabra dura con respecto a Putin, puteó literalmente a los europeos y a Zelensky,
O sea, el invadido es el culpable y el responsable de lo que pasa es increíble. A los europeos los acusó de, por ejemplo, y en esto tenía razón, de que le siguen comprando petróleo ruso a Rusia en forma indirecta, comprándosela a la India, que es la que le compra a Rusia. Entonces, la India compra a un precio muy barato, como lo hace China, que se está aprovechando las circunstancias, como se aprovecha cualquier cosa, y los indios se quedan con parte de ese petróleo y el resto lo venden a Europa a un precio mayor, por supuesto. Entonces los dijo, dejen de comprarle petróleo a Rusia, ustedes están alimentando la guerra. Pero esto está lleno de contradicciones. Por un lado compran el petróleo ayudando a Rusia, por otro lado le mandan armas a Ucrania, destruyendo a Rusia, destruyendo soldados rusos. Y todo así, todo contradictorio, todo confuso, todo digamos que desde el punto de vista de una persona normal, común y corriente como yo, como usted, que no lo puede entender. O sea, están en guerra y sin embargo al mismo tiempo están comprando, están haciendo negocios. Están haciendo negocios con una mano y los están matando con la otra. ¿Cómo es la cuestión? Pero sí son las guerras. Se dan esas situaciones absolutamente inexplicables para el ciudadano común. Así que eso. Y para seguir en el barrio internacional, pero que nos compete muy de cerca en muchos sentidos, como ustedes saben, ayer la coalición de Milei sufrió una derrota electoral muy contundente en Argentina. Ganó el eterno peronismo, que es como un tumor eterno que tiene Argentina, alimentado por los propios argentinos, por gran parte de ellos. En el programa, antes de saber los resultados, porque se estaba votando, yo anuncié que podía ganar Milei, pero que también podía que no, porque las medidas que ha tomado tienen costos en términos de que hay gente que se queda sin empleo, sin pituto, sin la granjería, aunque fueran las migajas que le caían desde la mesa del peronismo. Bueno, eso es lo que ocurrió y Milei lo vi yo en un evento post elecciones, cuando ya se sabían los resultados, aceptó la derrota, dijo que hay que aprender las lecciones, yo no sé qué lecciones son esas que se tienen que aprender, y advirtió que el gobierno no va a modificar el rumbo que lleva, no van a retroceder ni un milímetro. Ahora, ese rumbo que llevan es el que causó esta derrota. Porque Argentina, aunque sea en esta escala un poco más reducida de una elección simplemente en una provincia de Argentina, cayó en la misma mecánica que cae permanentemente Latinoamérica, que es un continente lamentable en su cultura, en su estructura. La misma cosa de siempre, es decir, en un momento dado, las izquierdas o los progresistas o los peronistas o cualquier bando más o menos de ese territorio gobierna hablando del pueblo, repartiendo algunas migajas, desordenando la economía y llevando a los países al desastre. Entonces, cuando esos países están hundidos en el desastre o se acercan al desastre o ya están cabreados, como está pasando en Chile con el gobierno de Boric, como ya pasó. Entonces, cuando ya están cabreados, eligen un gobierno de oposición, de derecha. Entonces llega el gobierno de derecha, en este caso es Milei, y empieza a tomar las medidas que son necesarias y urgentes para que el país no se hunda. Pero esas medidas son costosas para el pueblo. Entonces se empieza a acumular una masa de opositores. Y en la próxima oportunidad vuelven a elegir a la izquierda y así nos llevamos en este movimiento pendular, en este movimiento perenne en que la izquierda es sustituida por la derecha por la izquierda por la derecha. Lo vimos en Chile. Lo vimos en Chile. Una vez que se acabó el ciclo de concertación, miren ustedes cómo fue alternando Bachelet, Piñera, ahora Boric y luego probablemente un gobernante de oposición, y si no le salen las cosas bien o si los costos son muy altos para reparar el país, van a volver las de la izquierda. Toda la vida y nos vamos quedando siempre en el mismo plano, América Latina siempre ahí a medio morir saltando en la mediocridad, con suerte o menos que la mediocridad, muchas veces también, como le pasa a Argentina. Ahí estamos, chapaleando en el mismo pantano eternamente. Entonces, volviendo al rumbo, yo no sé si no va a poder seguir adelante con tal cual, porque se empiezan a generar oposiciones políticas, legislativas, movimientos, paros o lo que sea, que hacen imposible muchas veces o dificultan mucho las medidas que son necesarias. Milei alcanzó a tomar un montón de medidas, pero esas medidas tienen un costo que se vio en esta elección. Y el peronismo, como la izquierda en Chile, como la izquierda en otros países, como los comunistas, como sea,
capitalizan ese descontento. Viven de ese descontento, en definitiva, esos movimientos. El izquierdismo vive del descontento de la gran masa que existe en todo país, que no forma parte de las clases medias altas y élite, que son siempre la mayoría, que están siempre descontentos. Y entonces viven de eso, flotan en ese océano de resentimiento. Ahí navegan y ahí se mueven. Entonces, siempre llega el momento en que las pueden aprovechar para volver al poder. Es decir, si en Chile sale elegido Matei o Kast o Kaiser, van a tener que tomar algunas medidas para reparar lo que ha pasado. Esas medidas van a tener un costo. Van a haber algunos despidos o muchos despidos, si es que se atreven. Y entonces van a haber se van a acabar ciertos subsidios. Porque va a haber que hacerlo, va a haber que apretarse el cinturón, va a haber que tomar medidas que no son populares. Y se va a juntar otra vez este montón de resentimiento, de rabia, y mucha gente que votó por la oposición van a darse vuelta de nuevo, y entonces sí le van a dar una oportunidad para el regreso triunfal de Boris o algún otro personaje por el estilo. Y en ese ciclo estamos una y otra vez, y ustedes examinan la historia no solo de Chile, sino que de cualquier país latinoamericano, van a ver este fenómeno pendular repitiéndose, no tan mecánicamente, pero con mucha frecuencia. A veces el péndulo está un poco más, digamos, en un lado que en el otro, pero al final de cuentas vuelve a producirse el fenómeno. Y esa es la lección que nos entrega a los chilenos, lo de Milei. Una lección desagradable porque no es una lección para bien, sino que es una lección de lo que no se puede hacer bien. Es decir, un país no es un cuerpo que está en un quirófano y que se opera y se hace lo que es necesario, se corta una pierna, se saca un órgano, se abre por aquí. No. El país es como un tipo que lo están operando, pero que puede patalear, pegar puñete, salir, arrancarse el quirófano. No se puede hacer lo que es necesario. Hay que estar tomando en consideración, porque es una democracia. Y hay votaciones. En un país autoritario no, se hace lo que los que están mandando creen que hay que hacer. Y si es necesario, digamos, masacran parte de la población, como lo hacían en la Unión Soviética. O sea, cuando estaban en guerra con Alemania, por ejemplo, ustedes no saben la cantidad de gente que murió en la fábrica por jornadas de trabajo de 18 horas. Y a toda velocidad. Caían muertos en las máquinas, entonces los llamaban héroes del trabajo después. En Rusia es la costumbre de que a las víctimas, los que reventaron debido al sistema, a los que logran sobrevivir, los llenan de medallas. Bien. Eso se puede hacer en una dictadura, no en una democracia. En una democracia hay elecciones y entonces ese resentimiento, digamos, en primer lugar, mientras se está gobernando no se puede pasar por encima así como así, y luego están las elecciones y se vuelve para atrás. Una y otra vez. Esa es la lección que nos enseña. Es decir, especialmente si llega al poder acá en Chile alguna de las opciones de oposición más blanditas, más transaqueras, esas que siguen y continúan y perseveran mirando ese fantasma que llamado el centro político. Esos son los más inclinados a las transacas y a los temores y a cagarse en tres tiempos de susto. Entonces, imagínense ustedes cuánto se podrá avanzar en reparar este país. Poco. Ahora, si llega un gobernante más duro, Kast o Kaiser, ¿va a poder? Sí, va a seguir siendo una democracia este país. Van a haber elecciones. Van a haber libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de manifestación. ¿Cuánto va a poder hacerse? Es el gran problema. ¿Van a atrever a intentarlo siquiera? Esa es la gran pregunta. En fin. Así que observen, fíjense bien en cómo se conduce Milei a partir de ahora, a partir de esta elección, qué hace con su rumbo, si realmente no lo cambia, si realmente no retrocede 1 milímetro. Yo creo que va a retroceder no 1 milímetro, 1 metro. Va a tener que hacerlo. El mismo bloque que hay que aprender las lecciones. Y esa lección es la que les estoy diciendo, que de repente no se pueden hacer las cosas. En una democracia no se pueden. En una democracia a veces, incluso en medio de una guerra, no se puede tomar las medidas necesarias. Cuando está, digamos, en peligro la integridad misma del país. Bueno, amigos, permítanme ir a mi primer bloque. Les quiero recordar a AutoWolf. AutoWolf que ustedes ubican en autowolf.cl, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo. En un día
en su casa delante de sus ojos, garantizando un trabajo de calidad. Fuera de eso, Autowolf.cl tiene ahora una automotora, compra-venta de vehículos, mercado que conocen muy bien precisamente porque muchos de sus clientes que les pidieron que les arreglaran el auto era porque lo querían vender encachado. Entonces conocen muy bien el mercado por dentro. Así que si usted está en esa de comprar o vender un vehículo, póngase en contacto con Autowolf.cl, fuera de arreglar las carrocerías. Segundo, Origami, estimados amigos. Origami es una empresa, aquí tengo los datos bien anotados para no olvidar, que se dedica a traer cocinas importadas de gran calidad para que en su cocina las cosas funcionen perfectamente y estéticamente además. Son cocinas de las mejores del mundo, con un diseño que usted puede escoger para cada cliente según su cocina. Hoy en día las cocinas, no como antes, que era un lugar que a veces uno ni entraba. Ahora la cocina como que está integrada en el mundo de la casa. Hay casas o departamentos que la cocina está en comunicación directa con el living, está todo a la vista. Entonces forma parte del diseño y uno quiere tener una cocina, digamos, encachadita. Así es que vaya pensando en Origami, que además lleva a cabo la instalación con su gente, con sus profesionales, no con maestros chasquillas. Es una cosa importante, las tuberías de gas, la electricidad, todas esas cosas, instaladores profesionales de ellos. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile, para empresas y para particulares, grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, con la misma diligencia y rapidez. Atienden a una empresa o atienden a una persona privada que encargó una cosa mínima, pequeña, igual se la van a traer en buenas condiciones. Y termino este bloque, amigos, recordándole a los que quieren tener un espectáculo novedoso en su cumpleaños, en su matrimonio, en el evento corporativo, en fin, en cualquiera de esas cosas, donde hay gente, donde quieren tener un número artístico. En flamencas.cl usted ubica artistas del flamenco y se pone de acuerdo con ellos para tener un espectáculo maravilloso en su casa, en ese edificio donde se está llevando a cabo el evento, donde sea. Ellos ponen todo el equipo, ponen el equipo sonido, los parlantes, el tablado, la electrónica, todo, y se ponen ellos, por supuesto, para un espectáculo maravilloso como ya lo han hecho en varios cumpleaños. Mire qué cosa más original. Ya, y continúo entonces. Vamos a ver qué lecciones se sacan, qué tristes lecciones se sacan de lo pasado, de lo que sucedió en Argentina con esta elección, en que la derrota fue bastante contundente, más de 10 puntos, sino más de 10 puntos de distancia. Bueno, ahora sí, entramos al territorio nacional. Ha hecho un poco noticia las declaraciones de doña Camila Vallejo, que con esa cara impávida que tiene, que me hace pensar en una comisaria del Partido Comunista en los años 30, habría sido estupenda para manejar un gulag de mujeres, la Camila Vallejo. Se dedicó a hablar una serie de cosas que a mí me suenan a cinismo. Hablar de los guarismos, de la multa para los que no vayan a votar y no cumplan con su obligación cívica. Y mientras tanto hablan y hablan y siguen hablando y siguen reuniéndose para ganar tiempo, para que finalmente logren su cometido, que es que ojalá un montón de gente no vaya a votar, porque mientras menos gente vaya, mejor para ellos. Y una manera de promover eso es que no haya multa o que sea más baja, que la cosa que veremos. Y ahí está Camila Vallejo, en una operación obviamente planeada por la izquierda, obviamente organizada, con este objetivo. Si eso está claro, salta a la vista. Entonces, ahí salió con su aire a hablar de que los guarismos, que es toda una discusión de los guarismos, como que fuera un tema académico. Este es un tema político que tiene que ver con lo que les acabo de decir y que todo el mundo lo sabe, no hay ninguna. Ahora, algunos congresales, o quiero decir políticos de oposición, molestos con esto, le dijeron a esta señorita o señora que está interviniendo políticamente desde el gobierno, una funcionaria de gobierno de la CGBOV, que sincerara su posición. Pero ¿qué más sinceramiento quieren, estimados amigos? Si está bien clara la cuestión. Si no necesita ser sincera la Camila Vallejo con solo salir a hacer un numerito organizado, planeado en el organigrama de esta cuestión. Es bien sincera. Ahí está, ella es comunista. Como buena comunista está dispuesta a degollar a su abuela si es necesario por la causa.
Entonces está dispuesta a participar en esto. Está dispuesta a lo que sea. La hemos visto, la hemos escuchado en tantas intervenciones de vocería en que ha dicho cosas que son mentiras, digamos, de pies a cabeza, y lo dice con el mismo aire impávido. Yo creo que se maquilla con cemento en la mañana la Camila Vallejo. ¿Qué más sinceramiento quieren, digamos? Yo no entiendo. Yo no entiendo que se conduzcan de esta manera los opositores. De repente, en otras oportunidades, como les he dicho tantas veces, se dedican a mandarle cartitas al presidente, que tiene que hacer esto, lo otro, que tiene que tomar medidas, que tiene que... como si le fueran a dar pelota. Esto es una guerra política, estimados amigos, péguense la cachada una vez por todas. Y están pidiendo a las partes que se sinceren. Es como que Zelensky le dijera a Putin, oiga, sincérese, esta guerra conmigo no. Una cosa así de tonta. Sin que se sincere. Está a la vista, no está que haga un acto de sinceridad, que caiga de rodillas y padre de pecado. No, está claro. Bueno, y a propósito de lo mismo, a propósito del comunismo, el señor Desbordes, que es el alcalde de Santiago, refiriéndose a lo mismo, pero llegó finalmente en una derivada a decir de que el Partido Comunista no es un partido democrático, un partido tóxico, dice, un partido como fue el partido nazi en Alemania, y que no es democrático. Lo cual me permite a mí, en este momento, hacer un comentario acerca de qué es lo que es democrático, o más bien dicho, cómo conciben la democracia los comunistas. Yo lo puedo decir porque en algún momento yo tenía simpatía por el movimiento comunista cuando era cabro chico, por lo tanto todavía creía en mi viejo Pascuero, ¿cómo no iba a creer en los comunistas? Y he estudiado mucha literatura en esa época y la he estudiado después, así que les puedo decir por qué ellos, que parece con cierto descaro, se hablan de democracia, los comunistas. Y les voy a explicar por qué, cuál es el concepto de democracia que tienen y por qué, por lo tanto, auténticamente creen realmente que son democráticos. Pero antes de eso, amigos, les voy a pedir que me escuchen un momento mientras les digo que este programa existe y subsiste no solo por la publicidad, de la cual voy a referirme de inmediato, sino por todos los amigos de nosotros que en el curso de los años han estado apoyándonos en Flow y en Patreon. Apoyo que no necesita ser millonario, basta con unos pocos pesos, 2 lucas, 3 lucas al mes, en su equivalente en dólares. Si usted quiere dar, por ejemplo, 5 lucas al mes, calcule cuántos dólares es eso, 7 dólares debe ser más o menos, y pone 7 dólares cuando se mete en Patreon para colaborar con nosotros. Necesitamos esa colaboración porque si no el programa se termina. Así de simple. Y yo sé que muchos de ustedes, o sea, tengo los números, cuánta gente ve el programa todos los días. A veces son 20.000, o sea, generalmente son mucho más de eso. 30, 40, 50, hemos llegado a números mucho más grandes. Tenemos entonces muchas visitas, pero muchas de esas visitas vienen y se van sin aportarnos nada. Está bien, pueden hacerlo. No hay ninguna obligación, pero yo les pido que consideren la posibilidad de sumarse a Patreon y hacer que este programa siga existiendo para ustedes. Pues. Porque el día que este programa se muera, después nos resucita. Así es. No es fácil llegar a parar toda la máquina que hemos tenido que parar para hacer funcionar esto. Y ahora voy a mi próximo bloque, compreoro.com. Si usted quiere tener oro y plata, que son metales preciosos que nunca cambian de valor para abajo, siempre para arriba, en Compre Oro usted va a encontrar lingotes y monedas de oro y lingotes de plata, todos certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,9% de pureza. Usted puede estar seguro que es el metal precioso en su integridad. Una gran reserva financiera, una póliza de seguro y además una inversión porque están subiendo de valor. Compreoro.com. Sigo con entreninglés.com, donde usted tiene unos profesores de inglés que dan clases online para que usted domine el arte, la alergia, de la conversación. La conversación, que es lo que usted necesita. Usted no necesita traducir a Shakespeare ni escribir una novela en inglés. Usted necesita conversar para moverse en el mundo. Eso es lo que va a aprender en entreninglés.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que usted ubica en sliconsultores.cl, ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar aquello que no está funcionando bien, donde usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, le van a ofrecer alternativas eficientes y le van a buscar el personal adecuado. sliconsultores.cl. Continúo con el arquitecto Diego Sandor. Si usted quiere construir
o remodelar en el sur de Chile, en la región de los lagos, viviendas tan interesantes, tan acogedoras, tan cálidas, tan bien sintonizadas con su entorno, como lo que ustedes pueden ver en la fotografía, póngase en contacto con el arquitecto Diego Sándor en los teléfonos y direcciones que usted está viendo en el afiche. Y permítame terminar esto rápidamente. patriciastocker.com. Usted tiene una marca comercial, como por ejemplo yo, el Villegas, que la inscribimos. Bueno, inscríbala, estimado amigo, regístrala, porque si no puede tener problemas con los sinvergüenzas de siempre. ¿Y quién hace eso? patriciastocker.com. Es una empresa que se dedica a registrar marcas en Chile y en el extranjero, protegerlas, renovarlas, etc. patriciastocker.com. Sigo con urantiacos.cl, el sitio donde usted ubica estos creadores de software que permiten que su empresa, su corporación, tenga un software a la medida, hecho para ustedes, para el tipo de datos que tienen, para los resultados, para los procesos que quieren obtener, para todo lo que es propio de su corporación. Esto incluye diseño de sitios web, Moodle, aplicaciones móviles, lo que usted quiera, se lo producen estos desarrolladores de software. Y termino con Wekiper.com, donde usted ubica a contadores auditores de gran calidad que están disponibles para tratar el tema contable de grandes, medianas y pequeñas empresas como debe ser, bien hecho. La contabilidad mal hecha genera problemas, bueno, cualquier empresario lo sabe, problemas inmensos con servicio de impuesto interno, o usted no sabe cómo le está yendo a la empresa, etc. Wekiper.com. Bueno, el problema es, estimados amigos, que los comunistas tienen un concepto distinto de democracia a partir de que tienen una visión distinta de lo que usted y yo consideramos democracia. Para nosotros, los no comunistas, democracia es un sistema político donde distintos intereses, que pueden incluso ser intereses contradictorios o diferentes, en un momento dado en la historia, digamos, de nuestro país y de otro, habían conflictos de interés entre los industriales y los latifundistas, los agricultores. En otro momento existe un conflicto, y algunos tratan de agudizarlo, entre los empleadores y los empleados, o sea, entre los capitalistas y los trabajadores, los proletarios, como dicen los comunistas. En otro momento hay conflictos entre distintos grupos religiosos. En otros momentos todos estos grupos tienen distintos conflictos y relaciones. Entonces, la democracia es un sistema para que esos distintos intereses midan sus fuerzas por medio de procesos electorales y sobre esa base se llegue a soluciones, acuerdos, o si no hay acuerdo, un bando imponga su política al otro, por último, porque tiene una mayoría detrás. Y con esto se evita la lucha, la guerra, la desintegración, la anarquía, la guerra civil, las matanzas, los cuchillazos, porque hay un mecanismo que logra que los distintos intereses sean representados en una asamblea común, llámese congreso, como sea. Esa es la democracia tal como la entendemos nosotros. O sea, suponemos que hay intereses distintos que están en conflicto y hay que resolver ese conflicto de una manera pacífica. Y para eso existen partidos que representan a esos grupos, a esos intereses, que llegan, son elegidos, llegan al Congreso, etc. Esa es la democracia. Ahora, los comunistas tienen otro concepto porque tienen otro concepto de la sociedad que ellos establecerían el día maravilloso, el día del fin del mundo, en que se hacen del poder. Ellos, supuestamente, generan una estructura social y económica en que no hay estos intereses distintos. Ya no hay, por ejemplo, capitalistas y trabajadores, porque ya no hay capitalistas. Claro, elimina usted un interés del todo y por lo tanto ya no hay con quién tener conflicto, que es fácil, ¿no? Bueno, ya no hay intereses distintos. Todos pertenecen a la misma comunidad, como si la sociedad se hubiera transformado en una tribu primitiva de la época del Neolítico. Todos son iguales, todos son pescadores, andan con arco y flecha. No hay intereses distintos en una sola comunidad, una familia. Y entonces, ¿qué intereses distintos van a ser representados en una asamblea? Entonces, ¿en qué consistiría la democracia? Consistiría, en ese esquema, en que hay una sola voz, una sola idea, una sola manera de ver los problemas, o sea, un solo partido, llamémoslo así, en el caso de los países comunistas, el Partido Comunista, que los ve, que los representa a todos, porque todos forman parte del mismo interés, de la misma comunidad. Y entonces la democracia consiste en que para determinar qué individuos van a ocupar los cargos de autoridad que se requieren en esa sociedad, por comunitaria que sea, para manejar los asuntos, esos individuos pueden ser escogidos
por la gente que forma parte de esta comunidad. Entonces, la democracia consiste, por así decirlo, en las luchas de poder, los conflictos y las elecciones, si es que hay elecciones, dentro del partido gobernante. Esa es la democracia socialista, esa es la democracia comunista. Entonces, para ellos, la democracia nuestra, lo que entendemos como democracia, supone lucha de clases, supone conflictos, y si esos conflictos ya no existen porque ya no hay clases distintas, sino que todos somos parte de lo mismo, de la comunidad, por eso que se llama comunismo, entonces, ¿qué partidos distintos van a existir o debieran existir? ¿Qué organismos en que se enfrenten estos distintos intereses, estos distintos partidos con sus distintas dosis de electorado favorable o desfavorable? Si esa situación ya no existe, ya no hay intereses distintos, ya no hay clases, ya no hay grupos, hay una comunidad. No necesitamos entonces distintos partidos, no necesitamos un parlamento, no necesitamos todos esos mecanismos democráticos burgueses. Dentro de la comunidad, simplemente como en un curso, a ver quién va a ser el presidente del curso, quién va a ser el tesorero para el viaje de estudio, se elige dentro del grupo, no entre grupos del grupo. ¿Me comprenden? Entonces, y ellos creen en eso. Ellos creen en eso, en esa democracia. Para ellos, cuando el Partido Comunista llega a alguna postura, ha sido el resultado de un proceso democrático interno. Para ellos eso es democracia. O sea, aquí estamos hablando de dos visiones del mundo completamente distintas. Ahora, la visión del mundo de ellos, uno no la comparte porque es una visión absurda, ilusoria. Ya no existen comunidades neolíticas en este mundo. Existen sociedades complejas con multitud de intereses, sean capitalistas y trabajadores o sean distintos grupos profesionales que tienen distintas miradas, distintos intereses. Es un hecho que mientras más compleja una sociedad, mayor es la diversidad de grupos y de intereses que existen y por lo tanto el tema de cómo resolver esos conflictos es cada vez más urgente, no menos. No vamos hacia una comunidad primitiva, vamos a sociedades cada vez más heterogéneas, donde a veces ni siquiera conocemos a quien vive al lado de nosotros. Es una sociedad donde requiere entonces con mayor razón mecanismos civiles y pacíficos para dirimir las distintas visiones. Y eso se hace con las votaciones. Esa es la razón de ser de la democracia. Cuando se están sumando votos, se están, por así decirlo, sin que nadie lo sepa, inconscientemente se están sumando bayonetas. Este tiene 10 votos, 10 bayonetas, contra 3 votos, 3 bayonetas, ganan las 10 bayonetas, ganan los 10 votos. Si esto en vez de votos fueran bayonetas, digamos, el asunto se habría dirimido, digamos, con los de las 10 bayonetas ganándole a los de las 3, pero con un enfrentamiento sangriento. La democracia evita que haya un enfrentamiento que sea sangriento o que termine por romper la sociedad. Porque en una sociedad permanentemente hay conflicto. El conflicto es intrínseco a la naturaleza humana y a los intereses que desarrollan los individuos y los grupos que se coagulan alrededor de un interés. Hay intereses distintos hasta dentro de una familia. Y si usted tiene familia, usted sabe que tiene que tener algunos mecanismos para decidir cosas, porque si no la familia se destruye, como muchas se destruyen por eso. Entonces la visión comunista es utópica, es una utopía, de que todos un día vamos a ser hermanos, vamos a compartir las mismas ideas, vamos a compartir los mismos intereses, por lo tanto no van a haber disputas, no vamos a necesitar, de hecho, es lo que creen los anarquistas, no necesitamos Estado siquiera. De forma natural vamos a colaborar unos con otros. Esa es otra visión utópica, aún más utópica que la del comunismo. El anarquismo. No funciona así la naturaleza humana, no son así como se constituyen las sociedades. El problema de cómo mantener una sociedad funcionando a pesar de la irritabilidad del ser humano, de su egoísmo, de los conflictos de interés, es el problema número uno de la historia humana. Y se ha resuelto de distintas formas, en un momento con monarquía, donde hay un fulano que tiene todo el poder porque así lo determinaron los dioses. Ok, hay que obedecerlo. Además es el que tiene el ejército, el que tiene a los guerreros, digamos. En otros casos con un partido, digamos, totalitario y absoluto que se impone además a la fuerza, el Partido Comunista. ¿A cuánta gente creen ustedes que mató Stalin? Permanentemente haciendo eso que llaman las purgas. Las purgas significaban asesinato masivo.
Ese es el problema número uno que salta permanentemente en toda sociedad, en todo grupo, por pequeño que sea. Los distintos intereses, las distintas ideas, los conflictos que hay que resolverlos de una manera tal que la sociedad pueda seguir funcionando al día de mañana. Se pueden resolver mal a la fuerza, matando, o se pueden resolver con procesos, digamos, de acuerdos basados en la votación para evitar que en vez de votos hayan bayonetas. Por eso que uno no es comunista, porque sabe que esa visión es ilusoria, es una utopía, es una fantasmagoría. Y la prueba de ello la da la realidad. La realidad, la historia del mundo comunista fue una historia de opresión, de matanzas, de genocidio, en una escala superior a la de Hitler. En algunos momentos Stalin mató mucho más gente de la que mató Hitler. ¿Para qué hablamos de los genocidios, de las matanzas, de las represiones en China, en Vietnam? Que en un momento dado eran heroicizados por los idiotas de Occidente, cuando estaba la guerra de Vietnam. Vietnam del Norte era una cosa maravillosa. Ustedes no se imaginan toda la gente que mataron las autoridades de Vietnam del Norte antes, durante y después de la guerra con los norteamericanos. Para mantener su sistema funcionando, solo que ahí lo mantienen funcionando a balazo, en la nuca. En Occidente tratamos de mantenerlo funcionando con votos en una urna, no mandando gente a una urna. Por eso que tiene razón Desbordes, y yo también he usado esa expresión cuando habla de que es un partido, un movimiento, un pensamiento tóxico. Tóxico no porque sean malos sus fieles, sus feligreses. Es porque la idea es tan imposible y al mismo tiempo tan exigente que inevitablemente trae consecuencias desastrosas. Por eso es tóxico. Y la prueba está en la historia del siglo XX completa desde 1917 en adelante. Ahí está. Ahí están los efectos de ese tóxico. Por eso que cuando algún bando de la oposición concentra sus esfuerzos en atacar a otro bando también de la oposición, en vez de concentrar su mirada en Janet Jara, que independientemente de las virtudes personales que pueda tener, que no conozco, pero puede tenerla, es comunista. Finalmente esa es la cuestión que vale, que importa. ¿Cuál es la idea central que tiene en su cabeza ella y los que la siguen y los que la apoyan y los que van a votar por ella? Al menos muchos de los que van a votar por ella. Otros van a votar de hueones nomás por ella. Por eso, por la idea, por las consecuencias de esa idea, de esa visión del mundo. No porque sean malos los comunistas como personas. Es la idea la mala. Es una idea que inevitablemente lleva incluso a buenas personas. Yo conocí a muchos comunistas. Fui amigo de comunistas. Mi madre fue comunista por un... No voy a decir de que eran malas personas, no. Es la idea. Una mala idea lleva a malos resultados, estimado amigo. Incluso contra la voluntad de quienes la siguen y la presionan. Y que creen que, bueno, las cosas hasta el momento no están saliendo bien, pero va a llegar un día en que sí. Esa es la ilusión que mantienen siempre. Por ahora hay costos, por ahora compañeros te dicen, sí, cierto, hemos tenido que hacer cosas terribles, pero tiene una justificación porque va a llegar el alborada del hombre, va a llegar el hombre nuevo, vamos a crear una humanidad nueva maravillosa. Y con esa ilusión continúan adelante buenas personas. Así es. Bueno, estimados amigos, les quiero recordar además de lo que les recuerdo siempre, mis libros, o el libro también de Francisco Saldíez, que es excelente, que están en elvillegas.cl/tienda. No olviden también que tengo otra opción para ustedes, que es recibir todos los días un mail con alguna cosa que se me ocurrió, entretenida, divertida, espero. Un mail que leen en medio minuto, en un minuto. Y es gratis. Y para eso ustedes tienen que entrar a elvillegas.cl/correo. Para los libros es /tienda. Este es /correo. Llegan a una página donde ponen su nombre, su dirección de email. Y de ahí en adelante empiezan a recibir estos mails diarios. Si no les gustan, bueno, son gratis. Si no les gustan, no los lean, bótenlo, desinscríbanse, no hay problema. Y a los que se han inscrito y que están recibiendo los mails y que me mandan mensajes de agradecimiento, felicitación, qué sé yo, un comentario sobre lo que he dicho, les tengo que decir una vez más que yo no puedo responder sencillamente, si le respondo a uno, tendría que responderle a los miles, y es imposible para mí.
Solamente puedo decir en términos generales, como hago aquí ahora en el programa, decirle muchas gracias. No me agradezcan ustedes a mí, yo tengo que agradecerles a ustedes por el hecho que me den pelota y lean las leceras que yo puedo haber escrito en un día determinado. Muchas gracias a los que están con nosotros, no solo en eso, sino que en este programa por años de años. Especialmente agradezco a la gente que nos ha apoyado financieramente en Patreon y que nos siguen apoyando ahí. Y agradezco a los que nos vayan a seguir apoyando ahí. No contesto números que no conozco. Así que joden, ¿eh? Bueno, nos pasa todo. Y eso, pues, estimados amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao. Dije que no.